Bueno, hoy vamos a dibujar una abstracción geométrica con tramas. Bueno, y nuestro dibujo comienza primero en la hoja. Usamos una hoja de papel de 250 gramos, que es un papel que puede resistir, digamos, humedad de la tinta, humedad de acrílicos, humedad de acuarelas. La composición la hice usando primero un lápiz de color azul para dibujar un esbozo muy suavecito sobre el papel, que luego fue delineado con la pluma. La pluma es de color rojo, que al secarse, digamos que cambia a un color vino tinto cuando se seca. Eso me permitió a mí, digamos, ver que podía hacerle una mancha sólida de un color acrílico como el morado. Eso fue lo que hice sobre el cubo que va en equilibrio, ¿sí? La composición es un rostro que lleva figuras geométricas, está soportado en figuras geométricas, ¿cierto? Pero el relleno de las formas se hace con tramas, con un patrón que se repite. Pero todos los patrones que se repiten no son patrones como tal establecidos por alguna cosa, digámoslo así, como lógica. No, son patrones, simplemente los pensé y los fui haciendo. Veía que podía hacer unas escamas, entonces las hice. Podía hacer líneas, las hice. Podía hacer como laberintos, como espirales rectos, las hice. Podía hacer de pronto como escamas boca abajo, como plumas de pavo real, las hice. Podía hacer de pronto líneas muy suaves, ¿sí? El dibujo tiene unos trazos azules porque al principio la pluma le tenía un cartucho de tinta azul y el dibujo lo tenía quieto. Y el día que decidí terminarlo para hacer este video, ya el cartucho de tinta azul ya no estaba, ya no servía. Entonces le puse el cartucho rojo. Me gusta comprar cartuchos para la tinta de diferentes colores porque eso le da, digamos, variedad a los dibujos con tinta que hago. En los dibujos con tinta que hago normalmente me gusta hacerlos así, diferentes, algo que no sea muy común, porque digamos, yo los vendo. Entonces, como vendo el arte, los vendo por la página de Artrade. Entonces son dibujos muy originales porque son dibujos que son hechos una sola vez, no tienen una copia, es una única versión. Entonces esa es la idea. Siempre que estoy haciendo patrones, que estoy haciendo tramas para un dibujo de este tipo, la verdad no me propongo una trama en particular, simplemente dejo que fluya. Obviamente voy pensando en cosas de la naturaleza que realmente existan y que yo sé que la naturaleza es la mejor inspiración para el arte. Por ejemplo, haciendo esta rama, esta es una hoja, la concebí en mi mente como una hoja y quería que el relleno fueran líneas que parecieran las ramificaciones de una pequeña hoja con sus nervaduras, ¿sí? Y lo que viene colgando, que también pensé que eran unos dedos, pensé en el momento que los hice que eran unos dedos, quería que se crearan patrones, pero no cualquier cantidad de patrones. Hay unos patrones que parecen frutos, unos patrones que parecen leña, parecen madera, otros parecen tierra, otros parecen tejidos. Los tejidos, por ejemplo, si ustedes buscan cómo son las células epiteliales en los músculos, se van a dar cuenta que hay un patrón del dibujo que parece tejido epitelial. Entonces, siempre que hagan patrones, busquen referencias. Las referencias pueden ser células, troncos, cortezas, piedra, vidrio, pelos. Busquen algo que los inspire. No les debe quedar igual a lo que los inspiró. Ustedes le pueden dar el toque de ustedes, el toque único. No necesariamente siempre que hablamos de inspiración se refiere a que lo copiemos exactamente como lo vimos. No, ustedes pueden ver algo como la madera y se pueden inspirar en hacer líneas irregulares, unas cortas, unas largas, unas pegaditas, unas más separadas, y eso es un patrón y eso queda bien, ¿sí? Ustedes le pueden dar su propio toque, le pueden dar su propio estilo. Por ejemplo, a los ojos quería hacerles
unas lineecitas en los espacios de relleno que asemejaran como un sol, como los rayos que vienen de un sol. Eso era lo que esperaba. Ven en la parte del video donde empiezo a usar una hoja, es porque ahí quería, digamos, no manchar con mis manos la tinta, no correr la tinta. Esa no era mi intención. Mi intención era simplemente pasarla lo más lejos que pudiera sin restregar la mano, pero a veces es imposible. A veces simplemente nos apoyamos de forma inconsciente. Para la parte de abajo donde está apoyado el cubo que tiene por debajo una pirámide, lo quería apoyar, como eso está en equilibrio, lo quería apoyar como en una montaña, pero esa montaña también tenía que estar formada por líneas muy pequeñas que estuvieran muy juntas, pero que no estuvieran siguiendo todas hacia el mismo costado, que se vieran como si estuvieran en algo muy regular, en un cubo o en un triángulo, sino quería que se vieran como si fueran parte de una montaña, como si fueran parte de una tela tirada sobre algo, que se generan pliegues, y cada uno de esos pliegues va a tener una forma diferente, una forma distinta. Esas ondulaciones le dan movimiento. Siempre las ondulaciones le dan movimiento a un dibujo o a una pintura. Entonces, cuando tú haces una línea recta, las líneas rectas no son propias de la naturaleza. Si ustedes analizan bien en la naturaleza, pocas cosas o ninguna son rectas, ¿sí? Y normalmente son las cosas de la naturaleza, lo biológico, lo orgánico, siempre tiene una forma curvilínea o una forma muy libre, suelta, ¿no? Una forma que solamente se deja llevar. Solo es ella y se deja llevar. Y eso es lo que yo busco con estos patrones realmente. Muchos de los patrones son más son más del tema ondulado, del tema orgánico, que del tema artificial o del tema rectilíneo. Pocas cosas son rectilíneas, sobre todo lo que son figuras como el cubo, como las líneas rectas que separan las áreas del cubo, la pirámide que está invertida. Hay ciertas cosas que no nos podemos alejar de las líneas rectas, porque la línea es como inicia un dibujo, y realmente esto es un dibujo en tinta sobre papel. Entonces tenemos que usar la línea. Es igual que los puntos, nunca vamos a dibujar, siempre vamos a encontrar en un dibujo líneas o puntos, y esas líneas y esos puntos son las que permiten hacer las conexiones adecuadas para que la intención de lo que estamos pintando, para que la intención de lo que estamos dibujando, para que la intención de lo que estamos plasmando y el mensaje que queremos dar sea clara. Entonces siempre hay que usar líneas o puntos en algún momento. Así la línea no sea recta, sino sea ondulada, es una línea. Y eso es lo que estamos haciendo. Normalmente estos ejercicios me gustan porque son de mucho pulso, ¿no? Y te ayudan a ejercitar tu muñeca, a ejercitar tu pulso, las vibraciones y la tensión de la mano, el manejo de la muñeca. Siempre que uno ve un dibujo de estos, los dibujos de los artistas hechos así a mano presentan fallas, errores, pero eso es lo que los hace únicos. Eso los hace únicos. Nunca vayan a pretender que vayan a ver una obra de arte o una pintura o un dibujo perfecto, porque eso solo lo hacen las máquinas. Aquí ya podemos observar un poco más de detalles en ciertos tramos, ciertas piezas, en donde lo que busco es, digamos, afianzar el trazo, hacerlo más delicado, porque son partes más pequeñas. La pluma se puede usar de dos formas: con el respiradero hacia arriba, o sea, el huequito que tiene la plumilla, hacia arriba o hacia abajo, o sea, voltear la pluma. Voltear la pluma implica que el trazo sea mucho más delgadito de lo que es tomándola de la forma indicada. No estoy diciendo que sea la forma correcta, pero es una forma de usarla, ¿sí? Siempre que yo quiero un trazo más delgadito, lo que hago es voltear la pluma. Y eso me bota menos tinta y me da un trazo mucho más fino. Esta pluma es término medio. El trazo es de 1 milímetro, me lo puedo hacer todavía más delgadito. Ya los detalles en estas tomas son espectaculares. Son muy lindos, es muy lindo ver cómo va tomando forma algo tan delicado, pequeño. Espero que les guste, chao.